Amén. Hoy tenemos la presentación de un regalo de Dios, Cataleya. Pueden pasar sus padres, la niña también, con la niña. Quieren pasar sus abuelos, su bisabuela. Tenemos ¿cuántas generaciones? 4 generaciones tenemos aquí. La abuela quiere pasar, que es otra generación, ¿sí? Bisabuela, más razón. Mira que bisabuela más joven, que si quiere pasar también puede estar, porque ella es abuela, bisabuela. Ah, bien, abuela, la niña, la mamá, la abuela y la bisabuela. ¿Qué les parece? Un aplauso. Jovencísima la bisabuela. Pues yo hoy, antes de presentar a Cataleya delante del Señor, quiero hablar de esto, de las generaciones. Porque Moisés, por ejemplo, en una oración que hace a Dios, el Salmo 90, comienza diciendo: Señor, tú nos has hecho refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si vamos a David en sus salmos, Salmo 45, dice así, comienza su salmo David, una oración a Dios diciendo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Dios y digno de suprema alabanza, y tu grandeza es inescrutable. Generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. Anunciaré en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. De generación en generación meditaré, pensaré en las maravillas de Dios. Y vamos a la oración, al Magnificat de María, Lucas capítulo 1 y versículos 49 y 50. Aquí también María ora a Dios en este cántico precioso. Es el Magnificat de María, que dice así: porque me has hecho grandes cosas, el poderoso, santo es tu nombre, y su misericordia es de generación en generación. Amén. Es un tiempo de reconocer, y más con este ejemplo maravilloso de cómo tenemos que ir de generación en generación contando las maravillas del Señor, diciéndole a nuestros hijos las cosas grandes y hermosas que Dios ha hecho con nosotros, contándole a los nietos las cosas gloriosas y maravillosas que Dios ha hecho, contándole a los bisnietos que Dios ha sido bueno, misericordioso, que Dios ha estado con nosotros. Y así tenemos a Cataleya hoy, que va a ser presentada delante del Señor, a la que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos van a tener esta oportunidad de reconocer que es Dios de generación en generación, trayendo bendición, y que podamos instruirla en el camino del Señor, con los principios, con los valores, con la grandeza que Dios está en medio, que ellos puedan reconocer que no es con su propia fuerza, que no es con su forma de ser, sino que es Dios estando con ellos cuando van a ver las maravillas del Señor. Y en eso estamos seguros. Así que hoy nos es un placer poder presentar a esta niña preciosa, sabiendo que está al cuidado de Dios y sabiendo que, como dice la Escritura, de generación en generación ella será bendecida por los que le antecedieron, hasta que ella también pueda ser una mujer que pueda bendecir a su siguiente generación. Amén. Buenos días, iglesia. Nos ponemos de pie. Enhorabuena por lo que vas a hacer hoy, de presentar a esta preciosa niña en las manos, en las mejores manos, en las manos del Señor. Vamos a extender las manos hacia esta preciosa bebé. Elisa, ¿me ayudas tú? Y yo la tomo.
Extendemos las manos hacia Cataleya y oramos en el nombre de Jesús. Padre, tú eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como hemos escuchado la palabra, eres el Dios de las generaciones. Y en la antigüedad oralmente se transmitía las palabras, los mandamientos del Señor. Hoy tenemos las sagradas escrituras, que podemos desde muy pequeños a nuestros hijos enseñarles los caminos del Señor, las sendas antiguas, las sendas eternas. En esta hora presentamos a esta preciosa niña y la encomendamos a las mejores manos, a las manos del Dios vivo y verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra. Encomendamos esta preciosa niña delante de ti y rogamos que tú la bendigas, Señor, con el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Yo la bendigo y la presento y la dedico a ti todos los días de su vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo está, iglesia? Dios les bendiga grandemente. Felicidades a los padres de Cataleya. El Señor, no hay nada mejor que encomendar a nuestros hijos desde temprana edad en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros hijos son herencia de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Quisiera saber quiénes nos visitan hoy por primera vez. Levante su mano. Queremos darle la cordial bienvenida. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Fuerte aplauso para todos ellos. Bendiciones y bienvenidos a la casa del Señor. Siéntanse en familia, siéntanse en casa. No hay nada mejor que ser parte del cuerpo de Cristo. No hay nada mejor que ser parte de la comunidad de la fe. No hay nada mejor, iglesia, que ser parte de una congregación. Amén. ¿Cuántos lo disfrutan cuando vienen los domingos aquí? El ser parte, sentirte parte del cuerpo de Cristo. Es algo precioso, es algo maravilloso. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Amén. Le invito, póngase de pie. Vamos a hacer ejercicio hoy. ¿Me puede subir? Lleve la mano a su corazón y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, revélanos a Cristo, Señor. Revela a Cristo a través de las Escrituras. Revela a tu Hijo, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones. Reprendemos, desalojamos la ignorancia, Señor, en nuestro entendimiento. Y declaramos, Señor, que tenemos entendimiento y conocimiento revelado en el Hijo de Dios. Oh Padre, estamos aquí delante de tu palabra y queremos corresponder a tu palabra. Señor, ministranos que en cuanto esté predicando, Señor, fortalezas mentales sean rotas. Que en cuanto predique, Señor, tu unción pudra los yugos. Que en cuanto predique, Señor, la luz de tu palabra alumbre el entendimiento de las personas. Danos tu bendición, Señor. La bendición de ser transformados por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? En la vida cristiana, el cristiano recorre todo un trayecto desde que nacimos hasta que morimos en esta tierra. Y cuando nos encontramos con el Señor, qué bendito día, ¿cuántos lo recuerdan? Cuando nos encontramos con el Señor, Él se nos revela en primera instancia como nuestro Salvador. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestro Salvador? Y luego vamos caminando y caminando y luego se nos revela Cristo como nuestro Señor, amén. El que gobierna, el que domina nuestra vida.
Y luego seguimos caminando en este precioso camino de la vida cristiana. Y Cristo se nos revela también como nuestro sanador. ¿Cuántos saben que por sus llagas hemos sido curados? Dice la Escritura. Dios se revela como nuestro sanador y disipa la enfermedad de nosotros. Y tenemos a Cristo como Salvador, como Señor, como sanador. Pero también seguimos caminando en este camino. Y Dios se revela también, Cristo se nos revela como proveedor. ¿Cuántos han visto esa revelación del Señor? Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Y tenemos revelaciones de Dios. Luego también se nos revela como nuestro Padre y somos considerados hijos y tenemos identidad en la vida cristiana, por cuanto sabemos que hay un Padre en los cielos que nos ama. Pero es necesario también que en ese camino nosotros recibamos la revelación de la justicia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es necesario que recibamos la revelación del Señor como el juez justo y de Cristo como la justicia del Señor. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Diga conmigo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ese es el primer nivel de justicia que se revela a la vida del cristiano. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador por la fe, dice la Escritura que el juez universal del universo, el juez de toda la tierra, te justifica en Cristo y te declara libre de la culpa del pecado. Y ahora tú eres libre de esa culpa y Dios te ve por los lentes de Cristo y ve a un hijo justificado por la fe. Y cuando se levantan las tinieblas, cuando se levanta el infierno en contra de ti, tú puedes sacar el derecho y decirle, yo soy justificado por la fe. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas paulinas dice, nada me separará del amor del Señor. Nada me separará del amor del Señor, porque el apóstol Pablo estaba bien convencido, iglesia, de que era justificado por la fe. Diga conmigo, primer nivel de justicia. La justificación por la fe. Y usted siendo justificado por la fe, usted no tiene temor a nada. ¿Cuántos lo creen? Porque Cristo, dice la Escritura que Cristo, mediante una vida indestructible en el libro de Hebreos, se hizo justicia para nosotros los que estamos aquí. Hermanos, si las tinieblas lo saben bien cuando entendemos la justicia del Señor. Cuando un cristiano camina convencido de que ha sido justificado por Cristo en la cruz del Calvario. Porque caminamos sin culpa. Porque el enemigo ciertamente vendrá, hermanos, a pincharnos, a acusarnos, a influirnos con la culpa cuando pecamos. Pero aunque pequemos, diga conmigo, aunque pequemos, hemos sido justificados por la fe. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces porque Él te ha considerado que tú has sido justo delante del Señor. Hermanos, tenemos que recibir esta revelación de la justicia de Dios. Cuando Él se revela como la justicia de Dios a nuestra vida, es algo tremendo. En el Antiguo Testamento, una persona justa es la que hace justicia. Esto quiere decir que cumplía los mandamientos de la palabra de Dios y obedecía a su voz. Cuando lees el Antiguo Testamento te darás cuenta que habían 2 formas de obedecer a Dios. La primera era hacerle caso, cumplir la ley de los mandamientos, la ley escrita, o hacerle caso a Dios y obedecer la voz del Señor. Y muchas veces el pueblo obedecía la ley, los mandamientos, y eso era justicia para Dios. Estaba haciendo lo recto. Pero muchas veces el Señor utilizaba a los profetas y hablaba la voz de Dios a través de un canal llamado profeta en el Antiguo Testamento. Y la gente tenía que obedecer a Dios o por lo escritural o por la voz del Señor. Dice la Escritura que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en el Señor. Mire, escuche porque la historia de Abraham es tremenda. Abraham no tenía la Biblia que nosotros tenemos hoy. Abraham estaba en un sistema antagónico, en un sistema idolátrico, en un sistema social que iba en contra de Dios. Pero dice la Escritura que un día Dios le habla
Y Abraham, que estaba en ese sistema, decide creerle al Señor. Y dice la Escritura que la fe que tuvo Abraham en la voz de Dios, le fue contada por justicia. Por justicia. Escúcheme, y ese momento el apóstol Pablo lo rescata en la carta de Romanos y nos dice que por habrán creído al Señor y haberle sido contado por justicia, ese momento fue extrapolado a la vida de los hondureños, de los ecuatorianos, de los dominicanos, de los salvadoreños, de toda la gente, por un hombre que se decidió creer en el Señor y le fue contado por justicia. Esa bendición, iglesia, nos alcanza a ti y a mí hoy en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, sí, Señor. Es tremendo cómo se extrapolan las bendiciones de Abraham sobre nosotros. Y esa justicia, este hombre que se mantuvo recto, ser justo en la Escritura, no significa ser perfecto. La mejor traducción de la palabra justo significa estar siendo perfeccionados. Estar siendo perfeccionados. Nadie está libre de errores, iglesia. Cuando alcancemos la eternidad allá arriba, estaremos con estos cuerpos transformados. Diga conmigo, tendré un cuerpo transformado. No hará falta operaciones. El Señor nos va a dar un cuerpo transformado. Y estaremos con ese cuerpo transformado ahí arriba. Y es tremendo, ¿no? Pero ser justo no quiere decir que seas perfecto, sino que estás siendo perfeccionado. En un camino que tal vez cometas un error, cometas otro error, pero Dios pesa las intenciones del corazón. Dios pesa y te pone en balanza, en su justicia, las intenciones de tu corazón. Y Dios ve la voluntad de cambio que tienes para seguirle a Él. Y el Señor te declara justo en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? ¡Qué bendición! Primer nivel de justicia. Es ese nivel donde el cristiano entiende que ha sido justificado por la fe. No pudimos hacer nada, dice la Escritura, y lo deja en una base legal espiritual. Estábamos condenados eternamente, alejados de la presencia de Dios por la caída de un hombre llamado Adán. Sin embargo, Cristo lo hizo todo y nos conectó otra vez con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿No se emociona hoy? Nos conectó otra vez con el Padre y con nuestro propósito eterno. Por eso hoy tú que estás aquí por primera vez, tienes que aceptar a Cristo. Tienes que aceptar a Cristo. Tienes que reconciliarte con Cristo. Porque solo es en la justicia de Dios, que es Cristo, que Cristo te lleva de vuelta otra vez ¿a dónde? Al Padre. Y te conecta con tu propósito eterno. Iglesia, hay gente que vive, que tiene todo, pero vive sin propósito en esta vida. Hay gente que lo tiene todo, que lo ha alcanzado todo, que tiene un montón de cosas superfluas, pero no ha alcanzado el propósito eterno del Señor. Y escúchenme bien, el ser humano será realmente pleno cuando encuentre el propósito eterno del Señor. Y solo puede serlo cuando esa persona recibe a Cristo en su corazón, porque será justificado por la fe. Así que tú que estás aquí en este lugar, que no es casualidad que estés aquí, el Señor te está diciendo: cree en mi Hijo Jesucristo, porque te voy a conectar otra vez al Padre. Tendrás paz para con Dios. Te voy a conectar con tu propósito eterno. ¿Cuántos quieren volver a su propósito eterno? Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Dios te mira, hoy te mira desde el cielo, a través de Cristo, y aparta su juicio sobre ti, porque ya no te considera ni rebelde, que vas en contra de Él, ni huérfano. Ahora te considera un hijo amado para Él, porque te has reconciliado en su perfecta voluntad. ¿Te consideras un hijo amado? Quiero preguntártelo. Bueno, esta zona está muy activa hoy,
¿Te consideras un hijo amado? Ah, wow, allá atrás. Somos hijos amados por cuanto somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ya todo fluye del trono, toda la bendición, toda la herencia. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Efesios, en la primera sección del texto, habla de que él quería que los ojos del entendimiento de los efesios pudieran comprender la esperanza, la herencia y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos justificados, todas esas bendiciones emanan del trono de la gracia. Todo eso emana del trono de la gracia. Iglesia, tenemos que despertar en esto y ser convictos en esto, de que ciertamente nada te puede separar del amor del Señor. Nada, nada. Y se lo repito porque lo siento en el Espíritu. Nada te puede separar del amor del Señor. Ni principados, ni potestades, ni demonios, ni ángeles, ni brujos, ni agoreros. Nada te puede separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar. Entonces usted camine con la cabeza erguida, camine con dignidad de hijo, camine con identidad de hijo, porque la justicia de Dios está sobre su vida, iglesia. Una vez que pasamos por este nivel de fe, entendiendo que somos justificados por la fe, el Señor nos impele y nos lleva a trasladarnos al segundo nivel de fe, el nivel de justicia, que lo que denominamos hoy como siervos de justicia. Diga conmigo, siervos de justicia. Justificados por la fe y el segundo nivel, siervos de justicia. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Libro de Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser... Levante su voz, ¿vinisteis a ser siervos? Conectemos este pasaje con Romanos capítulo 6, del 12 al 13. Dice el apóstol Pablo, y creo que lo dice con vehemencia, dice, no reine pues, o no gobierne, o no domine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Allí cuerpo mortal significa mente y corazón. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tremendo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el contexto de la cultura grecorromana, muchas personas presentaban sus cuerpos para rituales religiosos y adorar a ídolos. Dice el apóstol Pablo, ustedes no van a presentar sus cuerpos. Cuando habla de cuerpo, habla de naturaleza caída, habla de mente y corazón. Ustedes no van a presentar su mente y su corazón para ser siervos de la iniquidad. Ustedes lo van a presentar para ser siervos de la justicia. Siervos de la iniquidad no, siervos de la justicia. ¿Cuántos son siervos de la justicia? Hermanos, porque la iniquidad es como descubrir las profundidades de Satanás. Si eres siervo de la iniquidad, entonces el pecado va a reinar sobre ti y la justicia de Dios se va a apartar. Pero si eres siervo de la justicia, Cristo va a reinar sobre tu vida. Este cuerpo que tenemos aquí, que en el pasaje significa mente y corazón, quiere usarlo Dios, hermanos, para expresar su justicia a la vida de otros hombres. Pero así como Dios quiere usar este cuerpo, hay otro Satanás que quiere utilizar también el cuerpo para expresar toda su maldad a la vida de los hombres. La iniquidad no es un pecado puntual. La iniquidad es un patrón de pecado repetitivo que te lleva a la depravación y a la perversión. Literalmente desciendes a las profundidades de las tinieblas y como consecuencia te confunde la mente, insensibiliza el corazón y enfría tu fe. En griego la palabra iniquidad significa carecer de ley, vivir sin ley o literalmente injusticia. El cristiano que entró en iniquidad ya no quiere vivir conforme a la palabra del Señor. El cristiano que entra en iniquidad.
básicamente hace con su vida lo que le da la gana. Porque la justicia está conectada, hermanos, con cumplir la palabra del Señor. Pero si en el camino dejamos llevarnos por la iniquidad y no resolvemos los asuntos pendientes del corazón, estas ataduras, iglesia, estas cadenas nos van a llevar a una profundidad mayor y mayor y mayor. Y entonces esta mente se confunde, este corazón se insensibiliza y esta fe se enfría. Porque hay un operar en las tinieblas. Hay un operar en las tinieblas. Las tinieblas tienen estrategia, tienen operaciones y tienen funciones y van a ir en contra de los justificados por la fe, de los hijos del Señor. Tenemos que tratar con la iniquidad, hermanos, en estos tiempos. No podemos permitir que el pecado se vuelva algo automático en la vida del cristiano. Todo pecado tiene que ser resuelto a la primera. Diga conmigo, todo pecado tiene que ser resuelto a la primera, a través del arrepentimiento. ¿Cuándo me doy cuenta que yo estoy entrando en iniquidad? Cuando este corazón ya no se quiere arrepentir. Cuando este corazón ya no se quiere arrepentir, hay una callosidad, hay una dureza. Este corazón se ha insensibilizado. ¿Alguien sabe de esto, hermanos? Alguien se ha insensibilizado. Y entonces la persona no se quiere arrepentir. Porque cuando aplicamos a nuestra vida el perdón de pecados, siempre tendrá que haber arrepentimiento. Pero si nosotros somos llevados a las profundidades de la iniquidad, recuerde, iniquidad es vivir sin ley, hacer lo que yo quiera. Cuando hago lo que yo quiera, el pecado está reinando en mi corazón. Pero cuando obedezco a la justicia, siervo de la justicia, Cristo está señoreando en mi corazón. Y cuando Cristo gobierna mi corazón, me empieza a desatar. Cuando Cristo gobierna mi corazón, me empieza a liberar. Y te libera de las adicciones y de toda tu iniquidad. Pero solamente, hermanos, somos libres en Cristo Jesús. No hay sustitutos. No hay otra forma. No lo hay. Solamente somos libres en Cristo Jesús. Pero como cristianos tenemos que estar atentos a no caer en la iniquidad, hermanos. Dice la Escritura que la vieja naturaleza, ponga su mano en su corazón y diga conmigo, el viejo hombre o la vieja mujer. La vieja naturaleza, dice la Escritura, que está viciada, que está mezclada, porque se ha corrompido. La vieja naturaleza está cerrada a lo nuevo. Por eso Jesucristo atacaba las mentes de los fariseos y les decía, ustedes son odres viejos. La mente está no renovada. Y el viejo hombre, la vieja naturaleza, opera desde la justicia propia. Cuando hemos sido regenerados en Cristo, escúcheme, las inclinaciones del viejo hombre continúan presentes. ¿Cuántos dicen amén? Aunque aceptamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro libertador, todavía luchamos y mientras estemos en este cuerpo físico, vamos a luchar con las hágase conmigo, inclinaciones. Con las inclinaciones del viejo hombre. ¿Cuántos luchan con eso todavía? Todos los días luchamos. Ay, Dios mío. Ese viejo hombre, ¿no? Esa vieja mujer. Esas inclinaciones continúan presentes en nuestra vida, aunque hemos sido regenerados en Cristo, y muchas veces eso nos quiere torcer y todo lo torcido es injusticia. Eso nos quiere inclinar y todo lo inclinado es injusticia, porque la justicia de Dios es rectitud para nosotros. Todo lo que te quiere inclinar a hacer el mal, hermanos, es injusticia delante del Señor. Porque el Señor, dice la Escritura, que el Señor endereza nuestras veredas. Todo lo torcido se va enderezando en la justicia del Señor. Pero si caemos y operamos en esa vieja naturaleza que nos da muchos sustos, entonces vamos a estar, ¿cómo? Dígale que tiene a su lado, torcido. Dile, no te quedes torcido. Dile, ponte recto.
Este viejo hombre todo el tiempo lucha porque se cumpla su propia justicia. Ese viejo hombre que batalla todos los días con nosotros. Lucha porque se cumpla su propia justicia, pero en el libro de Isaías se define la justicia de los hombres como trapo sucio, como trapo de inmundicia que no sirve para nada. Entonces alguien dice, yo voy a hacer justicia. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esa palabra de alguien? Esa indignación, esa frustración, esa impotencia, ¿no? Del ser humano. Yo voy a hacer justicia. Me las van a pagar. Nadie se burla de mí. O nunca se lo perdonaré. Me ofendió, me hizo daño. Y lo justo para mí es que tiene que sufrir. Y que sufra más de lo que yo sufrí. O alguien dice, hasta que venga y me pida perdón, yo no pienso perdonarle porque es justo. Me manipuló, me engañó, no me devolvió el dinero. Es injusto. Hay muchas situaciones que para nosotros nos parecen injustas, pero nosotros debemos encomendarlas al juez del universo. Aún lo que me parezca injusto a mí, hermanos, en las relaciones humanas o en cualquier ámbito de la vida, lo encomendamos y tú y yo cumplimos la palabra del Señor. Es que lo que me hizo es muy fuerte. Lo sé y no quiero ser insensible con el sufrimiento de nadie. Pero hoy vengo a decirte que a pesar de que tú mires esa situación como muy injusta, tienes que encomendarla al Señor que juzga rectamente, dice la Escritura. Suéltate de eso, libérate de eso, envíalo a las manos del Señor que juzga rectamente y tú mantente cumpliendo la palabra de justicia del Señor. No te dejes atrapar por las tinieblas con la injusticia. La gente batalla con esto, hermanos. Las injusticias en el mundo y la injusticia, de eso se encarga el Señor. Nosotros nos encargamos en cumplir la palabra de justicia, que es la palabra del Señor. ¿Quiénes van a encomendar la causa al Señor? Amén. Eso se dice rápido. Pero cuando estamos en el lío, cuando estamos en la tensión, nadie quiere aflojar la cuerda, ¿no? Pero la palabra hoy nos libera y nos dice, no a tu propia justicia. Déjame la justicia a mí que juzgo rectamente. Vamos a encomendar la justicia en las manos del Señor. En Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira, hermanos, es un síntoma, diga conmigo, es un síntoma. Es un síntoma de que hay algo, que hay un asunto sin resolver en el corazón. La palabra ira en el griego es orge, que significa que vas acumulando el resentimiento, el rencor, y llegó el día y ¡pum! Se descorcha lo que hay dentro, explotó, reventó, porque estuvo mucho tiempo sin resolver asuntos en el corazón. La ira es un síntoma que manifiesta que hay una acumulación de falta de perdón, de rencor, de resentimiento en la vida de los hombres. Y tenemos, hermano, que tratar con eso. No podemos acumular y acumular y acumular hasta un día reventar. Porque te harás daño a ti mismo y harás daño a la gente que más amas. Porque romper una puerta, tirar una mesa o hacer un lío monumental no bendice a nadie. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira pertenece a la vieja naturaleza. La ira pertenece al viejo hombre. Y nosotros tenemos que operar en el nuevo hombre, en los frutos del Espíritu Santo. Ante la ira, la iglesia tiene mansedumbre. Ante la ira, la iglesia tiene paciencia. Ante la ira, la iglesia opera en justicia. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere condenar, hermanos. Está buscando la rendija, está buscando el hueco, el fallo para condenarte. Pero si tú te mantienes operando en justicia, el Señor te va a bendecir.
¿Sabes por qué? Dice la Escritura, me viene ahora en Proverbios, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza. Repita conmigo, hay bendiciones sobre la cabeza. Ponga su mano en su cabeza y diga, Señor, hay bendiciones sobre mi cabeza porque soy justo. Hay bendiciones sobre mí porque soy justo. Hay bendiciones sobre ti. Hay bendiciones sobre ti. No te dejes engañar por las tinieblas. No te dejes engañar por las tinieblas. Hay bendiciones, hay promesas, hay gracia, hay favor sobre la cabeza del justo. Sobre la cabeza del justo. Sobre toda una vida. Cuando operas en justicia, hermanos. Cuando eres siervo de la justicia y no siervo de la iniquidad, entonces el Señor te bendice. Te recompensa. Te recompensa. Porque Dios es grande en recompensar a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la acumulación de falta de perdón produce ira. Y solo demuestra que eres una persona herida que estás a la defensiva. Pero esa es la justicia nuestra, de los hombres, que Isaías dice que es trapo de inmundicia, trapo sucio que no sirve para nada. La justicia de Dios dice, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen. La justicia de Dios dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Operemos en justicia. Solo en la justicia viene la bendición. Solo siendo justos viene la bendición de Dios sobre tu cabeza. Pero si somos injustos, iglesia, recibiremos también consecuencias, porque dice la Escritura que Dios al hijo que ama también lo disciplina. No dice lo condena, porque Dios no condena a nadie, porque hemos sido justificados por la fe. Pero Dios al hijo que ama, a la hija que ama, la disciplina. Y cuando ve que su hijo se está apartando de la justicia y está entrando en iniquidad, el Señor te empieza a incomodar. Te empieza a incomodar. Y cuando Dios incomoda es porque quiere ordenar tu vida. Cuando Dios te incomoda, permita que el Señor le incomode. Permita que el Espíritu te incomode, porque Él quiere ordenar tu vida. Permita que el Espíritu Santo se meta allí para incomodarte, para que a veces te dé molestia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ordenar tu vida, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos incomode por un tiempo. Vivir en justicia divina es cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántos cumplen la palabra de Dios? Queremos cumplir la palabra de Dios. Decimos que vivimos en una España justa cuando cumplimos las leyes de la Constitución española. La Biblia es el libro de la Constitución del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Allí tenemos reflejados nuestros derechos, nuestras leyes, todo el sistema de justicia en un marco legal para que seamos bendecidos. Por eso Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas las cosas os serán, porque a veces buscamos solo el reino, poder, autoridad, y hay parábolas del reino de Dios, pero busquemos la justicia. Busquemos también la justicia, iglesia, para que todas las cosas nos sean añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Solo en el nuevo hombre, en la nueva mujer, en la nueva naturaleza, el Señor puede expresar la justicia de Dios. En Efesios 4:24 dice la Escritura, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa justicia en su vida y en mi vida se expresa a través de tres cosas. Se expresa a través de la luz o del conocimiento, del orden y de la autoridad. Diga conmigo, conocimiento, orden y autoridad. Por eso es necesario que en el cuerpo de Cristo desalojemos la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? No queremos ser ignorantes de las Escrituras, puesto que necesitamos ser entendidos en las leyes del reino del Señor. En Proverbios 4:18, agárrese de la silla, porque esto es un proverbio tremendo. Mas la senda de los justos
Se lo saben de memoria. Es como la luz que va en aumento hasta que el día, vamos a repetirlo porque me gozo con este pasaje. Mas la senda de los justos es como la luz que va en aumento. La senda de los justos, los que están siendo perfeccionados por Dios, es como la luz de la aurora. El camino del cristiano está marcado por un continuo progreso al conocimiento de Dios. Tenemos que reprender todo estancamiento, tenemos que reprender todo enfriamiento y todo el tiempo ir caminando hacia la luz de la aurora. Ir caminando hacia el amanecer. Porque tal vez tú llegaste al Señor a las 12 de la noche. Otro llegó a las 3 de la madrugada, otro llegó a las 5 de la madrugada, pero todos tenemos que ir caminando hasta que el sol de justicia salga en nuestros corazones. Tenemos que ir caminando, tenemos que ir progresando, porque solo así, dice la Escritura, que tenemos conocimiento de su palabra. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y empezamos, pero vamos caminando, vamos progresando. Tal vez llegaste a la iglesia con problemas espirituales, con problemas emocionales, llegaste en un tiempo de tinieblas, pero la palabra te va empujando y empujando y empujando y empujando hasta que el día te amanece, hasta que sale el sol, hasta que llegue el conocimiento pleno a tu vida y te libera en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, este camino es de progreso. Diga conmigo, este camino es de progreso. Ahora quiero que le toque la mano que tiene a su lado y dígale, no puedes quedarte estancado. Vamos, sacúdalo, sacúdalo. No puedes quedarte estancado. No te me quedes en la noche, díselo. No te me quedes en la noche. No te me quedes en la noche. Avanza, 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 avanza. Vamos, dígaselo. Sacúdalo, dígale, avanza al conocimiento pleno del reino de Dios. Avanza, avanza. Aleluya. Este camino hay que avanzar. Este camino hay que avanzar. No te quedes en las 12 de la noche, en las 3 de la madrugada, en las 5 de la madrugada. Despierta del sueño. Despierta del sueño. Hay cristianos adormecidos, hermano. Despierta del sueño porque pronto sale el sol de justicia. Y te va a bendecir grandemente. Y vas a entender mejor la palabra de Dios. Cuando tienes la luz de Cristo, ilumina tu mente y entonces te vuelves experto en discernir el bien y el mal. Por eso cumplir la ley es hacernos justos delante de Dios, porque nos da la capacidad, hermanos, de discernir entre el bien y el mal. La justicia se expresa en la vida cristiana, en primer lugar, con el conocimiento. Es como que si el Señor ve una habitación oscura, ve toda una oscuridad en la habitación y Él viene como buen electricista y te pone la bombilla. Pero una bombilla de ¿cuántos vatios? ¿Electricistas? 200. 200 vatios. Y te ilumina todo eso. Ilumina tu habitación, ilumina el corazón, ilumina la mente, ilumina los sentimientos, ilumina la voluntad, te ilumina. Y eso le corresponde al Señor. Pero en segundo lugar, expresamos justicia cuando llega orden a nuestra vida. Entonces Dios que está en los cielos te pone la bombilla en tu corazón. Ya hay luz. Y ahora te dice, te toca, ordena la habitación. Organiza esto. Tienes allí las chanclas tiradas. Tienes allí el edredón. Organiza la habitación. Te pone la bombilla, te ilumina y ahora te toca a ti. Te hago como el reel de Donald Trump. Hágase la que tiene, hágale así. Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti organizar la habitación, hermanos. Cuando se te revela la justicia de Dios y tienes el conocimiento de su palabra, empiezas a poner en orden tu vida. Y si no la quieres poner en orden, ya el Señor se encarga
de que vayas rectito por la línea, que no te me desvíes, porque el Espíritu Santo está siempre recordándonos las palabras de Jesús. Y eso impide que te desvíes. El Señor te ilumina, luego te pide, ordena la habitación, porque yo quiero bendecirte con mi justicia. Entonces en ese tiempo llega el momento en que el cristiano tiene que decidir ser coherente entre sus palabras y sus hechos. Al Señor le disgustaba la incoherencia de los fariseos y los judíos y los escribas. En Mateo 23, versículo 3, dijo Jesús, preste atención a esto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Hablando de escribas y fariseos. Y hacedlo. Hasta ahí estamos bien. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, diga conmigo, son injustos. Dicen, tremendo. Padres que están aquí, a veces decimos y no hacemos. Prometemos y los hijos se ilusionan con nosotros. Y los hijos son un recordatorio constante, ¿eh? Tienen una memoria tremenda. Y me prometiste, me dijiste. Y Dios trata con nuestras incoherencias, porque quiere ordenar nuestra vida. Si alguien dice que valora la puntualidad pero llega tarde, ¿es confiable? Si alguien dice que ama al Señor pero no ama al prójimo, ¿es confiable? Si una persona promete ayudar a otra y no lo hace, está siendo incoherente y en ella no hay justicia. Si alguien que ama a Dios pero no lee la Biblia y no obedece la Escritura, está siendo incoherente con la palabra de Dios. Hay un tiempo en la vida cristiana donde empezamos y Dios nos permite ciertas cosas. Hay como allí una voluntad permisiva de Dios. Nos permite. Pero cuando se te revela la justicia de Dios, o tú caminas recto, o caminas recto delante del Señor. Porque se te reveló la justicia del Dios. ¿Me entiende, iglesia? Hay un tiempo donde el cristiano entra en este camino y camina y Dios le permite ciertas cosas, pero luego te dice, luz roja, ya a ese lugar no vayas, porque allí te pueden contaminar el corazón. Luz roja, esa música ya no la escuches, porque antes te la permitía porque estabas recién, pero ahora he revelado mi justicia a tu vida y tú tienes que caminar recto, recto, recto. Nos permite cosas al principio, pero cuando se revela la justicia de Dios, hermanos, o caminamos en la verdad o caminamos en la mentira. Pero aquí hay una iglesia que va a caminar en la verdad de la Escritura, de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos comprometidos con la verdad de Cristo, comprometidos con la rectitud del Señor. Luz roja, te dice el Señor. Ese círculo de amigos ya no te conviene. Luz roja, mi justicia se ha revelado a tu vida. Tienes que apartarte de esa iniquidad. Y Dios te pone la responsabilidad sobre tu vida para que decidas y seas justos con el Señor. Es como tener al Espíritu Santo aquí atrás hablándonos 24 horas. ¿Vas a hacer algo? ¿Es justo o no es justo? En el trabajo, ¿vas a hacer algo? ¿Es justo o no es justo? En la familia, en el matrimonio, ¿vas a hacer algo? ¿Es justo o no es justo? Porque el Señor se pone detrás de ti para cuidarnos. La vida, la justicia se expresa en el cristiano en el conocimiento, en el orden y también en la autoridad. Porque la única forma que el Señor pueda delegarte autoridad, escúchenme bien, la única forma que el Señor pueda delegarte autoridad, ¿cuántos quieren autoridad, hermanos? ¿Solo 4? ¿Cuántos quieren autoridad? La única forma de que el Señor pueda delegarte autoridad es cuando tu vida dé testimonio delante del Señor que eres una persona justa y confiable. A esos el Señor les delega autoridad, porque tienen justicia, cumplen la palabra de Dios y el Señor se agrada de ellos. Entonces dice, wow, este hijo es confiable, esta hija es confiable, voy a depositar mi autoridad sobre esta persona.
porque se ha vuelto confiable en el camino. Y Dios te deposita autoridad. No solo conocimiento, no solo te ordena, sino que también te deposita autoridad cuando tú estás cumpliendo la palabra del Señor. Cuando cumplimos cabalmente la palabra del Señor, el Señor desciende con su poder sobre tu vida, hermano. Y cuando un cristiano tiene autoridad, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando un cristiano tiene autoridad y vive una vida justa, agárrese, porque nada podrá con usted, ni con su familia, porque está lleno de la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque el cielo ha testificado que tú eres una persona de justicia. Es como la vida de Noé. Noé fue un hombre justo, pero también un pregonero de justicia, dice la Escritura. Ese es el tercer nivel de justicia en la vida del cristiano. De siervos de la justicia a pregoneros de la justicia. En Génesis capítulo 6, 9, se habla acerca de Noé y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, dice la Escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El cielo dio testimonio que Noé era justo. Noé fue justo porque Dios le dijo que construyese un arca y él obedeció. No tenía ni mandamientos, no tenía ninguna intuición. Escuchó la voz de Dios y creyó y obedeció. Y construyó el arca a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Construyó un arca con las medidas exactas que Dios le dijo. El Señor dijo que enviaría juicio sobre la tierra a través de un gran diluvio. Pero dice la Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. La generación de Noé había sido muy injusta hacia Dios y muy injusta hacia el prójimo. Por eso cuando lees Génesis te darás cuenta que dice la Escritura relatando la generación de Noé, que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Resumido en una frase, en una palabra, iniquidad. Todo designio del pensamiento de la generación de Moisés era de continuo solamente el mal. Era una generación bajo la iniquidad que no quería saber nada de Dios y que estaba destruyendo la vida del prójimo. Todo designio de pensamiento. Eso quiere decir todo diseño, toda imagen, porque pensamos en imágenes, toda imagen en el pensamiento, en la mente, era de continuo solamente el mal. ¿Cuántos batallan con los pensamientos, hermanos? Hay una batalla con esta generación de Noé tenía tal batalla con los pensamientos que estaba siendo derrotada en su mente. La generación de Noé estaba siendo derrotada en sus pensamientos porque dice la Escritura, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo de estima, en esto pensad. ¿Por qué? Porque hay una batalla en la mente de los hombres. Y en la generación de Noé había tanta iniquidad que no ganaban ni una. La batalla era tan cruenta, tan fuerte en la mente de los hombres porque habían permitido la iniquidad. Habían permitido que el pecado se enseñorease de ellos. Y eso hacía que esa generación fuera injusta delante del Señor. Todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y Noé obedeció la voz de Dios y construyó un arca, todos lo sabemos. Y a pesar de esa generación injusta, a pesar de ese contexto de injusticia, obedeció por lo menos, esto acuerdan los teólogos, obedeció entre 80 y 100 años que duró la construcción del arca.
Duró entre 80 y 100 años la construcción del arca y solamente se salvó él, otras 7 personas y los animales. En el texto de 2 de Pedro que hemos leído nos aclara que durante los años en que Noé construyó el arca, se volvió un pregonero de justicia, es decir, un testigo de la justicia de Dios. En resumidas cuentas, Noé era un hombre justo en un mundo corrupto. Dios le encargó un mensaje: el juicio está cerca. Él pregonaba, porque la palabra pregonar viene de queruso, de predicar, de anunciar. Él era justo delante de Dios, pero pregonaba. Ese es el tercer nivel de justicia. Cuando eres justo delante de Dios, pero también tienes un mensaje de justicia para tu generación. ¿Cuántos lo tienen? Pregonero de justicia, anunciador, heraldo, predicador de la justicia del Señor. Viene el juicio, decía Noé. Viene el juicio, se acerca el juicio. Y dice la Escritura que nadie quiso obedecer a las palabras de Noé. Mientras construía el arca, mientras se encargaba del propósito de Dios, también estaba anunciando la justicia de Dios. Mientras construía el arca y hacía la obra del ministerio o la obra de su propósito, también salía a anunciar y a pregonar que el juicio está cerca. Hermanos, la antesala de la segunda venida de Cristo, dice la Escritura, que será como la generación en los días de Noé. En Lucas 17, 26 al 27, dice Jesús: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, ahí está describiendo la generación injusta. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día, ya conmigo, hasta el día. Hay un día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Una generación injusta. Una generación injusta. En Romanos 1, no lo voy a leer, pero en Romanos 1 dice la Escritura que la injusticia de los hombres detiene la verdad de Dios. Diga conmigo, la injusticia detiene la verdad de Dios. La generación de Noé era injusta, era rebelde, se había corrompido moralmente, era violenta, porque la palabra violenta lo resalta la Escritura, era violenta. Porque todo designio en el pensamiento humano era continuamente el mal. Hermanos, esa generación fue hace miles de años. Estamos en nuestra generación. No son como los días de Noé. No son como en los días de Noé. Por eso tú y yo tenemos que llevar vidas justas delante de Dios. Y volvernos pregoneros de justicia. Para anunciar, dice la Escritura, las virtudes del Señor a la gente. Porque la generación que es injusta detiene la verdad de Dios con la injusticia. Y el pecado en el corazón del hombre lo hace injusto delante de Dios. La iniquidad en el corazón de los hombres lo hace injusto ante Dios. Y Dios suelta su verdad, porque la verdad sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios suelta su verdad en su palabra, en la semilla de su palabra, la suelta. Pero la injusticia de los hombres la detiene. Es allí donde él se volvió pregonero de justicia. Porque empezó a predicar a la gente: viene el juicio, arrepiéntanse. Viene el juicio, arrepiéntanse. Viene el juicio, arrepiéntanse. Para que esa verdad avance, se haga carne del corazón de los hombres. Para que esa verdad rompa las fortalezas mentales, es necesario que nos volvamos pregoneros de justicia. La verdad que suelto desde aquí del púlpito está rompiendo los corazones. ¿Cuántos lo creen? Porque es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo y divide el alma del Espíritu. Cuando pregonamos, cuando anunciamos la verdad de Dios, estamos haciendo avanzar el reino. No se calle dentro de su casa. No se calle, iglesia. Anuncie las virtudes del Señor donde quiera que usted vaya. No se detenga. Aunque la verdad sea retenida por la injusticia, por el pecado, por la iniquidad de los hombres, no se desanime.
Si usted se vuelve pregonero de justicia, lo que está haciendo es avanzar y avanzar y avanzar y romper el mundo de las tinieblas. Por eso dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que tenemos las armas de justicia. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, tengo las armas de justicia. Al apóstol Pablo le costó que la verdad avanzara. Y dice que sufrí naufragios, cárceles, azotes y toda una lista de penurias y una lista de sufrimientos. Pero dice el apóstol Pablo también que él avanzó con la verdad, con armas de justicia. Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, contra principados y potestades y todo poder de maldad. Y para eso necesitamos las armas de justicia. Las armas de justicia. El apóstol Pablo describe y dice, avancé con la verdad, avancé con la palabra de verdad, con el poder de Dios, y avancé con armas de justicia a diestra y a siniestra. A diestra y a siniestra. Eso en esa época, hermanos, significaba que avanzó con la autoridad y con el poder de Dios, que es la diestra, y con una vida justa y de sabiduría, que es la siniestra. Son dos armas que tenemos como cristianos para hacer avanzar la justicia del Señor. El poder y la autoridad del Señor, pero también una vida justa y sabia delante del Señor. Porque el testimonio del cristiano puede mucho y tiene mucho poder cuando tú avanzas con tu testimonio, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, se lo repito, avanzó con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y las tinieblas tuvieron que retroceder. El apóstol Pablo no solo hablaba por hablar. Él no era incoherente. Él decía y hacía. Y la justicia de Dios se reveló en su vida, hermanos. Entonces, como él decía y hacía, entró a Éfeso. ¿Recuerdan esa historia? Entró a Éfeso lleno del Espíritu Santo y con la revelación del nombre de Jesús. Entra a Éfeso el apóstol Pablo y se arma la de San Quintín. Estaba allí Artemisa, que era un ídolo de Éfeso. Estaba allí también unos exorcistas ambulantes que sacaban demonios con palabras mágicas. Y entra lleno de la justicia del Señor, con el poder, con la autoridad, pero con una vida sabia y una vida justa. Entró a Éfeso con las armas de justicia y se le revolucionó todo en Éfeso. Y Artemisa cayó en el nombre de Jesús. Cuando llevas una vida justa, los principados tienen que caer en el nombre de Jesús. Cuando llevas una vida de sabiduría, los principados y los poderes de las tinieblas tienen que caer por tierra en el nombre de Jesús. Porque el cielo te reconoce. Y el cielo sabe quién es un hombre y una mujer justa, que ama la justicia. Ya los proverbios. El justo ama la justicia y hace justicia. En Miqueas dice, se lo parafraseo, que solo pide Dios que haga justicia, que ame la misericordia, que haga justicia. Hoy el Señor quiere usarnos como instrumentos de justicia. Tú eres un instrumento de justicia. Dios quiere usar tu vida para expresar y manifestar la justicia del Señor. Y yo sé que este es un sistema corrupto como en los días de Noé. Pero puedo ver también, y hoy me da ánimo, ser pregonero de justicia, porque vi la bendición que también que Noé tuvo sobre sí, sobre su familia. Por creerle al Señor. Porque cuando la justicia de Dios llega a tu vida, la justicia que a ti se pone dentro de ti, también le salpica a tus familiares. Noé y sus familiares entraron en el arca. Porque por lo menos uno le creyó al Señor. Porque en las familias Dios solo busca uno, hermanos, que le crea al Señor para desatar su poder en esa familia. ¿Cuántos uno hay aquí que le crean al Señor? Pon tu mano allí y cierra tus ojos por un instante. Señor, aquí hay uno. Aquí hay uno que te cree. Que aunque vive, Señor, en un sistema corrupto, aunque vive en un sistema inmoral, Señor, va a manifestar tu justicia, va a manifestar tu verdad,
Avanza la verdad, Señor, a través de esa persona que tiene las manos levantadas, en el nombre de Jesús. Porque bendición hay sobre la cabeza de los justos, dice la Escritura, y que los justos florecerán como la palmera, plantados en la casa del Señor. Aleluya, Espíritu de Dios, la senda del justo. La senda del justo es como la luz de la aurora, como la luz de la aurora. Oh, Espíritu de Dios, ahí levante su mano, póngase de pie por un instante y mantenga su mano levantada. Mantenga su mano levantada porque el Señor va a tocar su vida. Mantenga su mano levantada porque el Señor ha revelado su justicia. Su justicia. La justicia del Señor. La justicia del Señor está sobre ti. Aleluya, aleluya. Si puede pasar el grupo de alabanza. La justicia del Señor está sobre ti. La justicia de Dios está sobre tu cabeza. Sobre tu cabeza hay bendiciones. No le creas al diablo, no hay maldiciones, hay bendiciones. Has sido justificado por la fe. Todas las personas que saben que hay bendiciones sobre su cabeza, pasen aquí, queremos orar por ustedes. Aleluya, aleluya. Todas las personas que quieran romper con la iniquidad, pasa aquí adelante en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ti, para romper cadenas de iniquidad sobre tu vida. Vamos a romper las cadenas de iniquidad sobre tu vida. Justificados pues por la fe tienes paz para con Dios. Si has dudado de que el Señor, del perdón de Dios, si lo has dudado, pasa aquí. Vamos a establecer una palabra sobre tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. La justicia del Señor. El juez justo te declaró justo, dice la Escritura. Aleluya. Esto es un llamado, iglesia, a los que quieren vivir bajo la justicia del Señor. Es un llamado del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Hoy el cielo te declara justo, justificado, justificado. Sí, tal vez estás en el camino, pero estás siendo perfeccionado. Estás siendo perfeccionado. Aleluya, aleluya, aleluya. El juez justo está en este lugar y no viene a condenar a nadie. Viene a librarte de la culpa que te atormenta. Si hay culpa en tu mente, queremos orar por ti en esta mañana. Si estás sufriendo la culpa del pecado, porque el pecado es cruel, hermano. Estás sufriendo la culpa del pecado, te invito, pasa aquí en esta mañana.